¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos el día de hoy será la de español, titulada La brevedad latinoamericana. Seleccionarás, leerás y compartirás cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea y aprenderás sobre literatura y lenguaje. Con el lenguaje puedes imaginar mundos nuevos, que cobran vida con las palabras. También se pueden crear situaciones que nadie ha vivido, pero con las que te puedes identificar. Esto es la literatura. En esta sesión te adentrarás en un tema muy interesante, la narrativa breve. También conocerás algunos de los autores más relevantes de la literatura latinoamericana contemporánea y escucharás algunos de sus cuentos breves. Conocemos como cuentos latinoamericanos todas aquellas historias, relatos y diferentes tipos de narraciones escritas por autores de Latinoamérica. Además de su procedencia, teniendo un país de Latinoamérica como origen, en los cuentos y relatos latinoamericanos encontramos una serie de características comunes que nos permiten agruparlos e identificarlos fácilmente, habiéndose consolidado como un género en sí mismo dentro del amplio y maravilloso mundo de los cuentos escritos en español. La narrativa hispanoamericana se desarrolla a partir de 1816 con la publicación de El Periquito Sarniento. Las novelas realistas se caracterizaban por señalar la lucha del poderoso contra el desposeído, del dueño de la tierra contra el peón. La novela tenía una narrativa tradicional. Después surgió la novela romántica, realista costumbrista, criollista, naturalista, de la revolución, de la tierra y del indigenismo. A partir de 1940-1950 se desarrollan las grandes ciudades latinoamericanas y los escritores comienzan a hablar de los nuevos problemas de la metrópoli y el hombre que la habita. Hay varias clases de cuentos. Los cuentos tradicionales se remontan a épocas y pueblos primitivos. Los cuentos recopilados por los hermanos Grimm o Carlos Perrault son ejemplos de estos cuentos tradicionales que derivaron en cuentos infantiles. Y los cuentos literarios es el punto de partida del cuento moderno y del cuento latinoamericano. Los primeros escritores de este tipo de cuentos fueron el Conde Lucanor y Giovanni Boccaccio, que no estoy muy seguro de cómo se pronuncia. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada Todo en proporción. Nuestro resumen dice así: dadas dos cantidades, si a un aumento de una corresponde un aumento para la otra, o una disminución de una corresponde a una disminución para la otra, se dice que son directamente proporcionales. Por lo tanto, las magnitudes directamente proporcionales son dos magnitudes tales que multiplicando una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número, y dividiendo una de ellas por un número, la otra queda dividida por el mismo número. La variación inversamente proporcional dice lo siguiente: dadas dos cantidades puede ocurrir que a un aumento de una disminuya la otra, o que al disminuir una, la otra aumente. Si pasa esto, se dice que las dos cantidades son inversamente proporcionales. Por lo tanto, las magnitudes inversamente proporcionales son dos magnitudes tales que multiplicando una de ellas por un número, la otra queda dividida por el mismo número, y dividiendo una por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. La proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. En una tabla pasan cosas muy similares. La variación directa describe una relación simple entre dos variables. Decimos que y varía directamente con x, o con respecto a x. Si y es igual a k por x, para la constante k. Esto significa que así como x aumenta, y también aumenta, y así como x disminuye, y disminuye. La gráfica de la ecuación de variación directa es una línea recta a través del origen. La variación inversa describe otro tipo de relación. Decimos que y varía inversamente con x o con respecto a x si x por y es igual a la constante k, o equivalentemente y es igual a k sobre x. Esto significa que así como x aumenta, y disminuye, y así como x disminuye, y aumenta. La gráfica de la ecuación de variación inversa es una hipérbola, básicamente una línea curva. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de historia, titulada Presidios, Misiones y Haciendas. Nuestro resumen dice así: aprenderás sobre la pacificación de la Nueva España. Seguramente alguna vez has escuchado que somos resultado del mestizaje y que nuestra cultura actual se formó a partir de la llegada de otras culturas que brindaron diversas aportaciones a la tradición de origen indígena.
Muchas ideas surgen en torno al mestizaje, sin embargo, también es muy interesante conocer las características de la vida cotidiana durante el virreinato, así como identificar la forma en que los españoles fueron conquistando el amplio territorio y cómo lo fueron organizando para administrarlo. En este proceso, dos instituciones fueron clave: los presidios y las misiones. La conquista, en general, presentó formas diferentes de acuerdo con las regiones donde se llevó. La expansión española a través de presidios y misiones en el norte de la Nueva España tuvo sus particularidades, ya que se fue realizando con poblaciones aisladas. Resultaron muy significativas las tareas que realizaban las misiones, pues en muchas ocasiones lograron que los indígenas se establecieran de forma permanente en algunas comunidades. Y gracias a esos establecimientos se dio paso a unidades productivas en las que se llevaron a cabo actividades agrícolas, ganaderas o mineras. Es muy importante analizar el papel que jugaron los evangelizadores para pacificar el reino de la Nueva España, pues transformaron totalmente la forma en que vivían los grupos que habitaban esos territorios. Un elemento fundamental en la vida de la Nueva España fue la religión católica. Por eso los frailes tuvieron un papel tan importante en el proceso de conquista. Los frailes ayudaron mucho a los conquistadores para poder llegar a zonas muy alejadas, y no solo participaron en la conversión de los indígenas pobres, sino que también se encargaron de la educación de los indígenas que pertenecían a la nobleza, y por supuesto ayudaron en la educación de los hijos de los españoles. Cabe resaltar que el proceso de evangelización no fue nada sencillo, pues no todos los indígenas aceptaron dejar sus creencias para iniciar nuevas prácticas religiosas, y algunos se escondieron para seguir con su religión, arriesgándose a severos castigos. Los evangelizadores contaron con el apoyo de encomenderos y caciques para llevar a cabo esta tarea, que, lamentablemente, en ocasiones fue muy violenta. La sociedad virreinal estuvo fuertemente dividida en grupos sociales, y cada uno tenía funciones específicas. Además, en el caso del norte, se buscó que la población trabajara en las tierras para volverlas productivas. El estilo de vida de toda la población se modificó, comenzaron a probar alimentos nuevos, llegaron animales desconocidos, y todo fue volviéndose parte de la vida cotidiana de aquella época. La población indígena de toda la Nueva España convivió de manera cotidiana con españoles, asiáticos y esclavos africanos, para dar origen a una sociedad diferente a la que existía antes de la llegada de los españoles. Continuaremos con la clase de química, titulada Las reglas del movimiento. Nuestro resumen dice lo siguiente: reconocerás los efectos de las fuerzas con base en las leyes de Newton. Analizarás de qué manera actúan las fuerzas y cómo es posible predecir sus efectos. Aprenderás sobre el reposo y los cambios en el movimiento de los objetos a partir de la interpretación de las reglas relativas a la intervención de las fuerzas. Para cambiar el estado de movimiento de cualquier objeto, se requiere de la aplicación de fuerzas. Estas se producen por la interacción entre dos cuerpos, por ejemplo, al chocar pelotas, canicas o automóviles. Posiblemente al viajar como pasajero en un vehículo has experimentado el movimiento que se produce al frenar. Este movimiento hacia adelante se debe a la inercia. La inercia también se manifiesta cuando un automóvil hace un cambio brusco de dirección. Otro ejemplo se presenta cuando los magos mueven rápidamente un mantel sin tirar los objetos que se encuentran sobre la mesa. No es un asunto mágico, se debe a la inercia, ya que estos objetos tienden a continuar en el estado de reposo en el que se encontraban previamente. La inercia se define como la tendencia de continuar con el estado de movimiento de los cuerpos en ausencias de fuerza. Esto es en el caso de las fuerzas equilibradas. En otras palabras, la inercia es la que hace que los objetos se mantengan en el mismo estado de movimiento con la misma rapidez y dirección. Es importante notar que cuando hablamos del estado de movimiento de un objeto, también nos referimos a objetos en reposo, que tienen velocidad cero. La inercia forma parte de las tres leyes que explican el movimiento propuestas por el científico inglés Isaac Newton en 1687, en el documento llamado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. La segunda ley de Newton explica lo que ocurre con las fuerzas que están desequilibradas y en consecuencia siempre hay una variación en el movimiento, por ejemplo su rapidez. Por otra parte, la tercera ley de Newton explica la actuación de dos fuerzas que resultan de la interacción entre objetos. La tercera ley de Newton explica que el par de fuerzas que, aunque sus efectos no se aprecian en muchos casos, siempre actúan. Finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Géneros y estilos de las canciones. Nuestro resumen dice así: investigarás el género, estilo y contenido poético de las piezas musicales que forman parte del repertorio seleccionado para profundizar en su comprensión. Aprenderás a analizar y distinguir diferentes géneros musicales y los significados que pueden tener algunas de las canciones que más te gustan. A veces, cuando las personas están alegres, tristes, con molestia, con ansiedad o enamoradas, escuchan cierto tipo de canciones que les hacen sentirse cómodas.
independientemente de su estado anímico. Según investigaciones recientes, esto se debe a que la música tiene diferentes efectos en el cerebro, incluso algunos de ellos llegan a fortalecer las defensas del cuerpo. Las notas musicales pueden crear distintos efectos en tu mente, que a su vez generan diversas sensaciones, emociones y sentimientos. Es como si traspasaran la piel y llegaran directo al corazón. La música, como todo arte, puede ser comprendida a partir de los elementos que le dan forma, de las ideas y emociones que le dieron origen, pero también a partir de nuestras propias sensaciones. Se dice que toda pieza artística está viva, y esta vida se le da en un 50% a la persona que la creó y el otro 50% a la persona que la siente y la interpreta. El significado de una obra de arte se lo da él o la artista que la crea, pero también la persona que la percibe, analiza, experimenta y siente. Reconociendo los elementos que conforman tus canciones favoritas, no solo puedes entenderlas mejor, sino también interpretarlas. Cada que estás concentrado en alguna actividad y de repente escuchas tu canción favorita, de inmediato te dan ganas de subir el volumen y seguir el ritmo con tus pies, con las manos, la cabeza o cantando. Esto se debe a que tu mente ha identificado elementos de esa canción que te hacen sentir emoción cada vez que la escuchas. Los géneros musicales son una forma de reunir las canciones en grupos con ciertas características en común, que nos ayudan a comprender mejor su significado. Esto ayuda a nuestra mente a identificar qué es lo que nos gusta tanto de las canciones que nos emocionan, y existen varias formas de clasificar la música. La dinámica en familia de esta clase es la siguiente. Pregúntales a tus familiares cuál es su música favorita. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.